charlas entre amigos, como lo he definido, con el licenciado Gastón Abregu. Él va a hablar sobre un tema muy importante para este tema de la pandemia, del COVID-19, que es el teletrabajo, ¿no? Y la ergonomía, digamos, que va a tener que disponer en su lugar de trabajo, que va a ser la casa. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de sus conocimientos de Gastón, que la verdad que me sorprende cómo te has preparado y te felicito. Gastón es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, colega y amigo, especialista en ergonomía, especialista en psicosociología aplicada, especialista en protección ambiental y es docente terciario. Digamos, qué trabajo que tenés con el tema de la docencia. Así Sí, fue que, todo un desafío en esta época. Justamente antes de comenzar la charla estábamos en una reunión nosotros docentes, justamente compartiendo experiencias, a ver qué podemos ir tomando del otro para seguir mejorando. sí, tal cual, y digamos, estos espacios permiten eso, ¿no? Cada uno muestra lo que tiene y en un espacio de construcción vamos aprendiendo y creo que es buscarle la oportunidad a esta situación que nos está pasando de poder contribuir y colaborar con el otro colega, que a lo mejor le está faltando alguna información, y yo creo que hoy vos nos vas a ilustrar con este tema tan interesante. ¿Ah? Bien, Bueno, perfecto. te dejo tu espacio, es todo tuyo y voy a salir al final, como te dije, para el cierre. ¿Vamos? Muy bien. Perfecto. Estamos de Éxito, vuelta. éxito. Muchas gracias. Bueno, gente, buenas tardes para todos. Eh, como dice Walter, un tema bastante particular para tratar del teletrabajo. Cualquier consulta que les vaya surgiendo, pregunta o algo que quieran aclarar o ampliar, plantéenlo en el chat que estamos viéndose, obviamente ahora en este momento. Eh, Walter justamente está participando de la charla, escuchándola del otro lado, y él está tomando nota de cualquiera de las consultas que se estén haciendo para que cuando retomen la comunicación al final, para darle cierre a esto, bueno, poder plantearlas y darle respuestas si así hiciera falta. ¿Sí? Bueno, la idea primaria de esto, y si quisiéramos tomarlo como introducción, me parece que es la forma de tratarlo. El teletrabajo nos apareció a nosotros aquí, hablando de nuestro país, y si nos ponemos a pensar en los clientes que podemos tener, los que están escuchando que son ya profesionales y tienen sus clientes, de alguna manera, de forma un poco chocante, eh, y que no sabía bien cómo mantenernos parados justamente esa situación, porque para todo, porque por ahí uno puede decir, lo noto más el que no está desarrollando tareas netamente de oficina, ¿no? Pensando porque no en nosotros, los profesionales en higiene y seguridad. Nosotros estamos mucho en el campo, mucho en la calle, mucho dando vueltas por las plantas y tenemos un espacio obviamente para trabajar en oficinas, y ahora se nos transformó todo trabajo en oficina. ¿Sí? Y alguno podría pensar, bueno, personas como un profesional de seguridad lo han notado, una persona que hacía trabajo de oficina no, pero ellos también lo han notado. ¿Sí? Porque pensemos que alguien que haga tradicionalmente un trabajo de oficina, igualmente tiene un montón de otras tareas a desarrollar en su propia empresa. ¿Sí? Porque está en su oficina, hace sus tareas, hace su rutina diaria de trabajo, pero también se desplaza hacia otro espacio de la planta para una reunión con el directorio, se desplaza después a otro lugar de planta para entrevistar a una persona que es potencialmente un candidato para ingresar al establecimiento. Después sale afuera a hacer algún trámite, ¿sí? Y ahora todo eso se transformó en un desarrollo sentado en un escritorio frente a una computadora, porque sigue haciendo su trabajo, sigue teniendo su rutina, pero la reunión que tiene, la tiene a través de alguna aplicación de videollamada,
corta y tiene la entrevista de una persona por la misma vía. Todo se transformó en ese trabajo, que no solo es de oficina, totalmente y netamente, sino desde un espacio que no está acostumbrado a que sea de trabajo, que es el de la casa. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos un análisis general, ¿sí? Primario, si queremos decirlo así, de la ergonomía, todos los que son profesionales de higiene y seguridad lo sabrán. Siempre la ergonomía en general, hablando así de modo general, es como que en todos los aspectos, en todos los ámbitos, es de alguna manera bastante, vamos a decir, dejada de lado, esquiva es la ergonomía, ¿sí? Ya sé que yo soy el profesional de seguridad y asesoro un establecimiento. eh, Normalmente, ¿qué pasa con ese profesional de seguridad? Bueno, obviamente va al establecimiento, hace las capacitaciones que tiene que hacer, los relevamientos, análisis de puestos, medición de contaminantes, obviamente recorridas permanentes para conocer las situaciones y detectar los riesgos. Pero siempre como que la parte de ergonomía anda ahí media floja, no sabemos bien qué hacer, cómo se hace, y eso motivado un poco también por los organismos de control, ¿sí? Ya sea aseguradora de riesgo de trabajo, subsistencia de riesgo de trabajo, el área del Ministerio de Trabajo, la provincia donde me están escuchando, que obviamente está dedicada a la parte de seguridad e higiene, la dirección municipal también de ciudad donde viven, que muchas tienen direcciones de higiene y seguridad, o seguridad y higiene, protección humana, tiene distintas formas. Es como que tienen un criterio similar, ¿sí? Visitan los establecimientos y los controles como que siempre rondan más o menos en las mismas cosas, y lo de ergonomía también queda ahí medio como que no se controla tanto, hasta les podría decir, no saben bien qué y cómo controlar incluso, ¿sí? ¿De dónde aparece por ahí la ergonomía un poco más? Bueno, hay alguna denuncia de una enfermedad profesional, algún accidente de trabajo involucre inevitablemente algún aspecto ergonómico, entonces ahí sí surge, ¿sí? Un poco el hacer algún estudio, un análisis un poco más profundo, pero digamos, es como que siempre la ergonomía es algo que no gusta mucho, es esquiva y es algo que de alguna manera la resolución más actualizada que tenemos de ergonomía, que es la 886/15, de alguna manera vino a dar un poco de respuestas a eso también. Ayudar a los profesionales, ayudar a los organismos de control, a controlar, porque gracias a las planillas anexas de la resolución 886, nosotros lo que logramos es hacer una identificación y una evaluación primaria de los riesgos ergonómicos que hay en los ambientes de trabajo, ¿sí? Identificando, de acuerdo a lo que establece la resolución, uno o varios de los 9 riesgos ergonómicos establecidos por ella, ¿sí? Eh, Cuando nosotros nos centramos un poco más en los puestos de trabajo, vemos que esto que yo estoy diciendo de la ergonomía, más se potencia, digamos, en cuanto a la no aplicación en oficinas, ¿sí? Porque de alguna manera que estoy diciendo yo, la ergonomía como que no se le da mucha importancia, ¿sí? Y lo poco que se le da son en aquellos puestos que tienen una afectación en lo que refiere a cargas de trabajo muy visuales, ¿sí? Donde es normalmente donde vemos que un profesional de seguridad hace análisis ergonómicos y similares, obviamente en puestos donde hay carga y descarga de materiales, movimientos permanentes de mercaderías, son los depósitos, por ejemplo, personas que trabajan con ciertas maquinarias en donde se ve determinadas posiciones forzadas o determinados esfuerzos que son importantes analizar. No es raro ver, digamos, un acercamiento, digamos, de la ergonomía en eso. Ahora, en la oficina es como que queda olvidada del punto de vista ergonómico, ¿sí? Y creo que la llegada del teletrabajo tan intempestivamente, así como lo ha hecho, hace que podamos pensar un poco más en eso, ¿sí? Ahora estamos todos sentados trabajando en oficinas, es decir, que el riesgo ergonómico ya no existe más. No, existe y siempre estuvo, nada más que nunca le prestamos atención por justamente eso otro que es tan visible, que es el tipo con la caja levantándola y haciendo fuerza, es donde siempre ponemos el ojo y dejamos de lado lo. Noten que si nosotros hacemos el desarrollo de la planilla 886, que de hecho
debemos hacerlo porque lo establece la propia resolución, que tenemos que hacerlo para todos los puestos de trabajo de la empresa de manera anual, eso dice la resolución. Y eso incluye no puestos solo operativos, sino puestos también administrativos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos la planilla 886 en un puesto de oficina, claramente identificamos riesgo ergonómico, ¿sí? Obviamente es para analizar cada una de las situaciones en particular, pero básicamente sí que podemos decir que podemos identificar. Dentro de los 9 riesgos ergonómicos establecidos, podemos hablar inicialmente de que podemos encontrar 3, básicamente, ¿sí? El primero de ellos son las posturas forzadas, ¿sí? ¿Posturas forzadas en qué aspecto? La postura forzada que tenemos de la cintura, por estar mucho tiempo sentado, la postura forzada que tenemos del cuello, por la posición que el cuello tiene, justamente en la ubicación que fisiológicamente tiene para visualizar justamente lo que son estas pantallas de visualización, que son la base del trabajo, obviamente informativo a través de lo que es la oficina, y lo que son los brazos, las manos y las muñecas, ¿sí? Que también mantienen posturas forzadas estáticas por las malas posiciones de distintos componentes o distintos periféricos, como son el mouse, el teclado, las alturas que tiene la silla o la mesa, que después lo profundizaremos un poquito más, ¿sí? Entonces ahí identificamos un primer riesgo que es claramente identificable en la planilla 886, hablando de lo que son las tareas de oficio, posturas forzadas. Por otro lado, podemos hablar también de lo que son los movimientos repetitivos, que, vuelvo a repetir, no se da, digamos, indefectiblemente en cualquier tarea de oficina, pero sí es un riesgo que hay que identificarlo y analizarlo a través justamente del anexo 2 de la 886 para determinar si está presente o no, ¿sí? Y si la presente genera efectivamente una afección en la persona, ¿sí? Recordemos que los movimientos repetitivos se ponen en manifiesto o se manifiesta inicialmente el riesgo cuando tenemos una exposición diaria de 4 horas, ¿sí? No necesariamente, como dice la resolución, continuadas, ¿sí? Si la sumatoria de las horas que yo tengo en el día estoy desarrollando movimientos repetitivos, es decir, tareas cortas que requieren movimientos rápidos de lo que es la parte o el segmento corporal, mano, muñeca, antebrazo, estamos en presencia de movimientos repetitivos, ¿sí? Eso apoyado también y directamente con una afección, o digamos, una aplicación justamente de este segmento corporal, que son la mano, la muñeca y el antebrazo, en más del 40% del ciclo de trabajo, ¿sí? Vuelvo de nuevo, no es algo observable en todos los puestos de oficina, ¿sí? Los puestos de oficina que desarrollan digamos, una gestión de data entry muy importante, es algo muy visible, ¿sí? Está permanentemente tecleando a la persona y repitiendo ese ciclo permanentemente durante toda la jornada de trabajo, ¿sí? Y en tercer lugar, porque hablamos de las posturas forzadas, hablamos de los movimientos repetitivos, en tercer lugar también podemos identificar en muchos casos lo que se llama el estrés de contacto, otro de los riesgos ergonómicos mencionados en la resolución 886, ¿sí? El estrés de contacto se da básicamente cuando algún segmento corporal está en contacto con alguna esquina aguda, con canto, de lo que es el propio puesto de trabajo. Algo que sucede mucho con nuestros antebrazos, con nuestras muñecas, cuando vuelvo de nuevo. Hay malos posicionamientos, hay malas alturas, no se respetan justamente esas dimensiones. Encontramos, ¿sí? Ese estrés de contacto justamente como marcas, incluso muchas veces en el cuerpo, ¿sí? Esa franja que se hace aquí en el antebrazo, muchas veces cuando tenemos una mala posición, está dando contra la mesa, contra el escritorio, ahí el antebrazo, claramente estamos en presencia de una especie de contacto. Entonces, básicamente lo que quería mencionar es que es como, no digo igual, ¿sí? No es igual un trabajo de oficina que un trabajo productivo o operativo, ¿sí? Pero digamos, igualmente tiene afecciones ergonómicas que totalmente son distintas a las de un puesto de carga y descarga de cajas, por ejemplo. Pero también los tiene, también forman parte de la evaluación que tenemos que hacer y de las consideraciones que tenemos que hacer, ¿sí? Esto del teletrabajo, que vuelvo a repetir, vino intempestivamente y llegó para quedarse al menos por un buen tiempo, es algo que desde el punto de vista social, cuando nosotros lo analizamos y vemos un poco qué pasa con el mundo, vemos que es algo que no cambia
desde el punto de vista organizacional en el trabajo de la noche a la mañana, ¿sí? Sino que lleva un proceso de mucho tiempo para determinar y realizar esa gestión de cambio de una persona trabajando en un espacio común de todos para llevarlo hacia la casa. Ustedes tengan en cuenta que en el mundo, en los países donde más se desarrolla el teletrabajo, y esto lo estoy hablando antes de lo que sucedió, lo que está sucediendo ahora con el COVID, ¿sí? Nos paremos por decir algo, octubre del año pasado, ¿sí? Si ahí nos ponemos a analizar los países del mundo que más desarrollo tienen de teletrabajo, ahí estamos hablando de principalmente países europeos, obviamente, el sudeste asiático, que tienen un porcentaje de la población activa de trabajo que ronda el 28 o 30% desarrollando tareas de teletrabajo, ¿sí? Que es un porcentaje relativamente alto cuando nos comparamos con nosotros, los argentinos, o con cualquier otro país aquí de la región, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, de nuevo, hablando antes de lo que pasó con el COVID, aquí en Argentina no llegábamos ni siquiera al 2% de lo que es la masa laboral desarrollando tareas de trabajo, ¿sí? Es un proceso largo que lleva, digamos, a acostumbramiento por parte de los empleadores, de los empleados, y la llegada del COVID hizo que esto se haga de manera muy rápida, ¿sí? Obviamente que genera muchos tipos de trastornos, entre paréntesis, hay algunos que ni siquiera tienen que ver con el área de seguridad, pero simplemente para mencionarlo, probablemente lo pueden haber escuchado, leído en el diario, en portales digitales, problemas relacionados con la transmisión de datos, simplemente, ¿sí? El país y el sistema que no está preparado para transmitir tanta cantidad de datos como lo está haciendo en la actualidad, ¿sí? Por eso ha habido y seguramente va a seguir habiendo determinados problemas con eso, ¿sí? Porque hay cosas como este mismo vivo que estamos haciendo ahora, esto lo estaríamos haciendo en una sala de conferencia, yo parado adelante y ustedes sentados escuchándome el año pasado, ¿sí? Como estamos haciendo esto y tantas otras cosas que están haciendo, está generando ese problema, ¿sí? Y comienzan a aparecer esos otros trastornos que están relacionados justamente con la ergonomía, que son los que quiero aquí, obviamente, que veamos, ¿sí? Obviamente que no siempre hay que hablar de las cosas malas, sino también mencionar las buenas, ¿sí? Porque no hay que dejar de lado o dejar de decir que el teletrabajo tiene cosas buenas, ¿sí? Muchas de ellas relacionadas con lo que a nosotros nos interesa, que es la higiene y seguridad. Fíjense que aplicando el teletrabajo, nosotros tenemos una reducción siniestral muy importante, ¿sí? No solo porque las personas dejan de moverse de su casa hacia el trabajo, que eso es muy importante, sino porque el desarrollo de las tareas, mutándolas, digamos, de alguna manera, del aspecto productivo, operativo hacia el administrativo, refiere también menos riesgos. Entonces eso globalmente representa un beneficio, ¿sí? Si lo vemos del lado de la empresa, menos accidentes significan menos costos para las aseguradoras y por lo tanto un mejoramiento en sus finanzas. Desde el punto de vista personal, claramente a ninguno le gusta accidentarse, por lo tanto también un mayor nivel de seguridad para mí, ¿no? La combinación de lo que es el trabajo y la casa, la visibilidad de los familiares y que los familiares lo vean a uno en la casa, es un aspecto psicosocial también muy importante que se lo toma como ventaja dentro de lo que es el análisis que se hace del teletrabajo, ¿sí? El estar en la casa es un aspecto muy importante desde el punto de vista social en ese grupo que es la familia, por lo tanto también tenemos que considerarlo como ventaja, ¿sí? Normalmente cuando se habla de teletrabajo, de acuerdo a los estudios realizados, también se toma o se identifica como ventaja lo que es el aumento de la productividad, ¿sí? Por ahí uno puede pensarlo raro, es decir, tan así es. Sí es así porque la característica particular que genera el teletrabajo, en la mayoría de los casos, es el trabajo por objetivos, ¿sí? Normalmente con las personas que desarrollan tareas de trabajo, no hacen una jornada laboral como lo harían normalmente yendo hacia su oficina a la mañana y regresándose a su casa a la tarde, ¿sí? Sino que trabajan por objetivos, no tienen horarios, no tienen días de trabajo, ¿sí? Van cumplimentando objetivos, mientras más rápido los cumplimenten, obviamente mayor, para decir de alguna manera, puntaje o mayores pulgares arriba le da a la empresa,
por lo tanto, digamos, teniendo en cuenta que depende directamente de mí implementar con ese objetivo, y mientras más tiempo me enfoque en eso, mejor voy a administrar mi trabajo. Obviamente eso se traduce inevitablemente en el análisis empresarial a una mayor productividad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de los riesgos, ¿sí? Básicamente podemos mencionar 4 de ellos, ¿sí? Que son los más importantes. Podríamos mencionar mucho más, ¿sí? Pero enfocándonos en lo más importante podemos mencionar 4. Y 2 de ellos son los que yo quiero tratar y desarrollar y explayarme un poquito más en este vivo, porque son obviamente los que están relacionados con esto que es la ergonomía y esto que es el riesgo en la oficina, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Como primer riesgo a mencionar tenemos los llamados trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Que están relacionados directamente con el sedentarismo que deriva el desarrollo del teletrabajo, ¿sí? Ese es uno de los riesgos que voy a ampliar ahora en breve. En segundo lugar tenemos trastornos relacionados con lo que es la fatiga visual, ¿sí? Alguien por ahí de pasada vi que mencionaba lo que respecta a la iluminación, ¿sí? Es algo que ahora también voy a ampliar cuando hable de ese riesgo que se presenta en el teletrabajo, que es la fatiga visual. Los otros 2 riesgos que digo no los amplío porque no revisten importancia en esto, que nos estamos centrando aquí. Son por un lado los derivados de la organización del trabajo, ¿sí? Nosotros que no estamos acostumbrados, la mayoría, a desarrollar el trabajo, y que ha generado que se haga de golpe este cambio, la organización del trabajo, digamos, se vio claramente afectada, ¿sí? Porque no teníamos las herramientas en muchos casos para desarrollar las tareas desde la casa, ¿sí? Es por eso que Zoom, siendo una plataforma tan, no digo viejísima, pero digamos una aplicación ya existente hace mucho tiempo, como que cobró valor y todos la conocen ahora, porque fue una de las tantas herramientas de las que se agarraron mucha gente para justamente poder desarrollar y organizar un poco más el trabajo y ponerse un poco de acuerdo en cómo se iban a hacer las cosas. Obviamente que eso para el teletrabajo representa un riesgo, ¿sí? Y por último, los derivados de ese desarrollo del trabajo en la casa. Y no hablo de lo que mencioné recién, porque hace un rato hablé de la ventaja psicosocial que representaba que nuestros familiares nos vean en la casa y nosotros estar con ellos también, ¿sí? Sino que nuestra casa no está preparada para ser un ambiente de trabajo normalmente, ¿sí? No todos en su casa tienen una computadora o una buena computadora, un buen escritorio, una buena silla, buena iluminación, un espacio justamente para que se conforme justamente como oficina para desarrollar las tareas, ¿sí? Muchas personas, digamos, han tenido que recurrir a la compra, por ejemplo, de un notebook, pedirla prestada, utilizar la mesa de la cocina o del comedor para sentarse a trabajar, ¿sí? Y ahí estamos hablando de mesas y sillas que sirven excelentemente para sentarse a comer algo con alguien, pero no para estar desarrollando una tarea de oficina todo el tiempo. Entonces eso sí se presenta como un riesgo, porque es algo, vuelvo a repetir, con lo cual uno no necesariamente está preparado muchas veces, ¿sí? No todos disponen de los elementos de su casa, o de los mejores elementos para poder desarrollar la tarea, como sí puede pasar habitualmente en un ambiente de trabajo, ¿sí? Respondo y menciono por algo que también de pasada vi que mencionaron en los comentarios. Mencionó una persona, consultó si esto lo cumplía la RT. Sí, la respuesta es sí, a través de una disposición derivada de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cuando todo esto comenzó, se estableció que los empleadores debían, por su parte, cumplimentar algo que era muy sencillo, que simplemente comunicarle a través de una planilla que KRT diseñó, comunicarle a la ART quiénes son las personas que estaban realizando teletrabajo desde su casa y cuál era la dirección donde estaban realizando efectivamente y de manera diaria ese trabajo, ¿sí? Básicamente eso es lo único que la superintendencia estableció para que la ART le solicitara a sus clientes. Obviamente eso se notificó a través de ventanilla electrónica, así que todos estaban en conocimiento, pero obviamente cualquiera de los que están escuchando que son profesionales de seguridad lo sabían,
Por nuestra parte también lo supimos del primer momento, por eso se lo comunicamos o asesoramos correctamente a nuestros clientes en ese aspecto, ¿sí? Bien, comenzando inicialmente con lo que es el trastorno musculoesquelético, que es lo que le decía que es lo primero que quería mencionar, ¿sí? Cuando hablamos de los trastornos musculoesqueléticos, hablamos específicamente de los derivados por los estatismos, ¿sí? Recordemos que los trabajos musculares que puede desarrollar una persona se clasifican en dinámicos o estáticos, haciendo referencia a si el sistema muscular se contrae y relaja progresivamente en el desarrollo de la tarea o tiene una contracción permanente, ¿sí? Nosotros cuando estamos quietos, estamos sentados, obviamente estamos desarrollando desde el punto de vista del sistema muscular un trabajo estático, ¿sí? El estatismo genera trastornos en el cuerpo, genera trastornos que tenemos que tratar de solucionarlos, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, el estar sentado, no digo que es malo, pero se lo considera siempre una posición antinatural en el sentido de que no es normal estar sentado tanto tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista de nuestro análisis fisiológico, recordemos nosotros pertenecemos al reino animal, no es normal para nosotros estar tanto tiempo sentado, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo de trabajo consideramos que es una posición antinatural y por eso, desde el punto de vista ergonómico, decimos que es una posición forzada, ¿sí? Está el cuerpo adoptando una posición forzada, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Solamente con estar 3 horas sentados, ¿sí? Se presenta uno de los trastornos principales en las piernas, que tiene que ver con una disminución de hasta el 50% de la función arterial justamente de las piernas, ¿sí? Nosotros cuando caminamos, cuando generamos movimiento en los miembros inferiores, no hacemos otra cosa más que accionar permanentemente en cada paso un sistema de bombeo, por decirlo de alguna manera, para permitir una correcta irrigación sanguínea, ¿sí? Cuando nosotros estamos sentados todo el tiempo, eso no ocurre. Por eso les digo, desde el punto de vista y del análisis médico, con simplemente estar 3 horas sentados, ya tenemos una pérdida muy importante de la función arterial en nuestras piernas, ¿sí? Si hablamos de más de 6 horas, que es lo que normalmente suele suceder con muchos de los trabajos, y especialmente ahora, cuando estamos hablando del teletrabajo, que, digo, ni siquiera nos levantamos a tener una reunión en otra oficina, porque la reunión está directamente en la computadora, ya ahí hablamos de situaciones o de factores de riesgo que alteran ya la salud cardiovascular de la persona, ¿sí? Trastornos muy importantes que con el paso del tiempo pueden generar algún tipo de problema mayor, ¿sí? Y esto, de acuerdo al análisis médico que nosotros podemos plantear, combinándolo con la parte técnica, que es la que nosotros conocemos, ni siquiera deportes intensivos o deportes extremos que podemos hacer compensan esas tantas horas de estar sentado, ¿sí? Eh, Esto, digamos, como cualquiera de las compensaciones, para decirlo entre comillas, que muchas veces creemos que le hacemos bien al cuerpo y en realidad no le hacemos bien porque el cuerpo es más inteligente que nosotros, ¿sí? Por ahí pasamos, se dice, de largo, ya sea porque tenemos mucho trabajo, porque nos vamos a una fiesta, lo que sea, y uno dice, bueno, total, no me importa, tuve mucho tiempo despierto, pero después, bueno, duermo mucho y ya compenso de esa forma. No, no se compensa eso, ¿sí? Las horas de sueño que se pierden, se perdieron, ¿sí? No se recuperan. Bueno, con esto pasa lo mismo. Por ahí si uno piensa, bueno, no importa si estoy muchas horas sentado, total, después voy, juego al fútbol, voy al gimnasio, salgo a correr, mucho, hago una actividad muy, muy potente, muy intensa, con eso lo respaldo de alguna manera, lo equilibrio, no, no pasa eso, ¿sí? Tenemos que hacer algo que sea progresivo dentro de la jornada de trabajo, que ahí lo menciono cuando hable de el qué hacer, digamos, ¿sí? Eh, eh, Obviamente que el sedentarismo, como todos lo sabemos, deriva también en otros tipos de trastornos, como son la obesidad, problemas desde el punto de vista del páncreas, en lo que es la producción de insulina, problemas relacionados con la parte digestiva, rigideces musculares, que son todas cosas que queremos evitar haciendo las cosas bien, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos en esa situación, la otra persona que está sentada entonces nos dice, ¿qué hacemos? Yo trabajo, nosotros, un grupo, trabajamos de esa forma. ¿Qué hacemos entonces frente a esto que vos nos estás diciendo? ¿Sí?
Bueno, primero, el aspecto más importante es que nosotros tenemos que escuchar todas las señales que nuestro cuerpo nos da, ¿sí? Nuestro cuerpo, va a repetir, muy inteligente, nos avisa permanentemente de muchas cosas. El tema es que nosotros a esas señales normalmente las apagamos como apagamos el despertador en la mañana cuando nos queremos levantar, ¿sí? El despertador te está diciendo levantate, es tarde, y vos lo apagás, no le da importancia, ¿sí? Bueno, aquí igual, ¿sí? Piensen en algo común, no digo de todos los días, pero que pasa en algún fin de semana o en alguna fiesta, una comilona grande que tengamos, ¿sí? ¿Cuántas veces el cuerpo te avisa, la panza te avisa que ya está lleno, que no necesita más alimento, ¿sí? Y uno sigue comiendo, ¿verdad? Es porque no le da importancia a los avisos que tiene el cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de las posturas estáticas, habla el cuerpo a través de la incomodidad, ¿sí? Es quizá una regla a seguir e informarle a la gente, ¿sí? Cuando vos estés incómodo, cambia de posición, ¿sí? Si estás incómodo, el cuerpo te está avisando que la posición no es la correcta, ¿sí? Piensen solamente, y no estoy hablando de trabajo, llévenlo a un ambiente de entretenimiento, de esparcimiento, de estar tranquilo. Sentarme a ver una película en el cine, sentarme en el sillón de mi casa a ver una película, ¿sí? No estoy hablando de trabajo, estoy totalmente relajado, comiendo algo, tomando algo y disfrutando de una película, con un ser querido al lado, ¿sí? ¿Cuántas veces, si nos ponemos a pensar, en esas 2 horas que dura la película, cambiamos de posición en la silla? Nos sentamos más en la punta, nos ponemos más atrás, nos ponemos de costado, ¿sí? Porque a pesar de que estamos cómodos mentalmente, porque estamos disfrutando de una actividad, el cuerpo no está cómodo, ¿sí? Solo cambia de posición cuando dormimos en la noche, ¿sí? Nos damos vuelta por un lado, nos ponemos boca abajo, boca arriba, justamente porque el cuerpo a los estatismos no los tolera, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, primeramente, escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? Si no le queremos dar importancia a nuestro cuerpo, bueno, pongamos una alarmita entonces en el celular, pongamos una alarmita en la computadora, y 5 minutos solamente por hora que nos paremos de la silla y caminemos hasta la cocina a tomar un vaso de agua, caminemos hasta afuera a lo que se dice estirar los pies, ¿sí? Caminemos hasta el baño a lavar las manos, ¿sí? Eso tan sencillo que hacemos es suficiente para trabajar y anular esos estatismos que tenemos. Pero voy de nuevo, son 5 minutos por hora. No es que yo digo, bueno, yo trabajo 8 horas por día, así que, como Abreu dijo que hay que descansar un poco, bueno, en vez de trabajar 8 horas, voy a trabajar 7, termino de trabajar antes, entonces ya después me voy. No sirve, ¿sí? Lo que necesito es hora a hora hacer esos descansos, ¿sí? Entonces, si queremos decirlo de manera bien relojito, trabajamos 55 minutos y 5 minutos nos paramos y hacemos otra cosa, ¿sí? Incluso hasta podemos aprovechar la propia actividad. Muchas veces cuando nos suena el teléfono, ya sea fijo, ya sea celular, habrán prestado atención que el centrarse tanto en la conversación que uno tiene con el aparato hace que le impida hacer otra actividad. Es difícil hablar por teléfono mientras uno hace otra cosa. Lo habrán notado. Si uno está cocinando, por ejemplo, y te llaman por teléfono, deja de cocinar, seguís hablando. Si uno está trabajando frente a la computadora, pasa lo mismo. Como mucho, puedes hacer garabato en un papel y después te das cuenta que rayaste todo el papel cuando cortaste. Pero es difícil hacer otra actividad cuando uno está concentrado en la conversación. Una de las recomendaciones también que podemos dar es esa. Si suena el teléfono y estás hablando, aprovecha ese momento y párate. Cambia de posición. Camina por la oficina mientras estás hablando. Salí a tu oficina, andate a otro lado. Aprovecha ese tiempo para poder, ya que no podés hacer otra cosa, porque no podés trabajar justamente porque la concentración no te lo permite, aprovechalo para pararte para hacer una cosa, ¿sí? Otros estatismos que tenemos que considerar, ¿sí? Referidos a la posición propiamente dicha que tenemos en la mesa, ¿sí? Y en los distintos elementos y periféricos que tenemos en el escritorio y en la oficina, ¿sí? Medidas que muchos de ustedes conocen y si no las pueden encontrar en distintos diagramas en internet incluso. Cuando hablamos de mesa, siempre hablamos de alturas promedio de entre 70 y 75 centímetros, ¿sí? La altura promedio de mesa. Cuando hablamos de sillas, hablamos siempre de 4 conceptos que son importantes, que respete la silla en la cual está sentada la persona. Regulable, primero, el primer concepto, es decir, que tenga la capacidad de que me siente yo o cualquier otra persona, sin importar la altura que tengamos, que podemos regularla, que sea reclinable, es decir, que tenga la posibilidad de, cuando me reclino, como en este caso en esta silla,
que tenga este movimiento hacia atrás para poder generar ese estiramiento si lo quisiera, que tenga ruedas, la tercera, porque lo de las ruedas, lo que me permite las ruedas es hacer pequeños movimientos hacia adelante y hacia atrás cuando estoy sentado con mis piernas, y lo que me permite es justamente movilizar las piernas cuando estoy sentado también, ¿sí? Y el cuarto elemento que tiene que tener la silla es un reposabrazo, ¿sí? El reposabrazo lo que permite es generar un descanso y evitar el estatismo en la parte superior del brazo, ¿sí? Yo cuando tengo apoyado el antebrazo en el reposabrazo, logro eso, evito el estatismo en la parte superior del brazo. Si yo no tengo reposabrazo, a pesar de que yo tengo apoyado el brazo, por ejemplo, arriba de una mesa, la posición angular que tiene el primer segmento del brazo hace que esté trabajando con estáticos, porque no es la posición normal. Y es por eso que después yo tengo dolor en los hombros, en la parte cercana a la cervical, justamente por la posición estática que tiene esa parte del segmento del brazo, ¿sí? Cuando hablamos de los periféricos, la pantalla primero, el monitor. Recordemos que el monitor, la altura que tiene que tener es la del horizonte visual, ¿sí? Cuando yo estoy sentado en la silla y en mi mesa, con la altura que yo mencioné recién, sentado correctamente con mi espalda apoyada en la silla, mi cabeza recta, el horizonte visual, es decir, mis ojos, tienen que, imaginariamente, esa línea que genera la visión de mi ojo, tienen que chocar con la parte superior de la pantalla. Esa es la posición correcta de la pantalla, ¿sí? Porque simplemente con el movimiento de los ojos puedo permitir cubrir la totalidad de la misma, ¿sí? Esa pantalla va a estar ubicada a una distancia de entre 40 y 50 centímetros de mi cuerpo, ¿sí? Que es la distancia segura y que me permite, como digo, a esa altura visibilizar con pocos movimientos toda la pantalla por completo. Cuando hablamos de teclado y de mouse, ¿sí? Cuando hablamos de teclado y mouse es importante que en primer lugar sean, en este caso hablo puntualmente del teclado, independiente de la pantalla, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Una notebook es un excelente elemento y yo nunca lo he leído así, nunca lo he encontrado en ningún lugar así, pero yo siempre creo que la notebook fue diseñada justamente para desarrollar algún tipo de tarea eventual, ¿sí? Que la computadora que llamamos de escritorio es la computadora en la que tenemos que desarrollar todas las tareas. Pero lo que está claro es que muchos de nosotros tenemos notebook y la utilizamos como computadora de escritorio. Y no está bien, ¿sí? Porque no respetamos algunos de los compromisos ergonómicos que establece el trabajo con pantalla de visualización, ¿sí? Porque si yo coloco la pantalla de la notebook a la altura que tiene que tener, que es la que yo recién mencioné, me queda el teclado muy arriba de lo que la ergonomía establece. Si yo coloco el teclado a la altura que debería estar, la pantalla me queda muy abajo, ¿sí? Entonces, sabemos que las notebooks también tienen la posibilidad a través de los puertos USB de incorporar un teclado externo, así que es lo recomendable si trabajamos con notebook, ¿sí? Colocar la notebook y utilizar solo su pantalla y obviamente todos los procesadores internos, pero el teclado que sea independiente y colocarlo a la altura que es la misma que la del mouse, que es la que me va a permitir mantener, como siempre se dice, una linealidad entre el segmento que es la mano y el antebrazo, ¿sí? Mantener esta parte recta es lo que permite y evita la generación de trastornos, como por ejemplo el del síndrome de Creutzfeldt Carpio, ¿sí? Entonces, teniendo el apoyabrazo en la silla, en donde yo justamente voy a apoyar mi antebrazo para que la mano apoyada ahí trabaje con el teclado y el mouse, me va a permitir generar una altura segura de estos dos periféricos, ¿sí? Por otro lado, hay tres elementos que son recomendables incorporar, que muchos no los utilizan, pero es importante que lo hagamos, y desde el punto de vista de profesionales, incorporarlo y recomendarlo en las empresas que están afectadas de este tipo de problemas. Y hablamos puntualmente de tres cosas. La primera, lo que es el reposapié, ¿sí? El reposapié es un espacio donde nosotros tenemos que tener la capacidad de eventualmente elevar el pie de lo normal, porque recordemos que la altura que nosotros coloquemos la silla nos tiene que permitir apoyar la totalidad del pie en el suelo. El reposapié lo que va a permitir es generar ese movimiento de alternancia, de tener los pies en el suelo o sobre este reposapié, que muchas veces incluso hasta se usa alguna pequeña caja que podemos tener en la casa o en la oficina, para generar esa alternancia, ¿sí? Pasa algo muy similar cuando manejamos el auto.
durante mucho tiempo, porque vamos de viaje a un lugar medio lejos, se presenta también ese estático, ¿sí? Por eso los autos modernos tienen ese sector para apoyar el pie, para cambiar de alguna manera la posición periódicamente y trabajar con esos estáticos, ¿sí? Entonces, primeramente, reposapiés. Segundo, lo que son los reposamuñecas, ¿sí? Tanto de teclado como de mouse, ¿sí? La clásica bolsita de gel que tienen los pads, pero es muy importante que se utilicen y se utilicen correctamente. Lo planteo porque sé que hay muchas personas que incluso hasta les genera molestia, pero es muy importante que lo utilicen. Lo que está haciendo ahí es evitando el esfuerzo estático de la muñeca, ¿sí? Digo que la muñeca descansa ahí. Lo único que se mueve es la mano y los dedos. Pero la muñeca descansa ahí, se apoya, no hace ningún tipo de esfuerzo el cuerpo para mantenerla en el aire como si lo haría si no tenemos ese reposapiés, ese reposamuñeca. Y por último, lo que se llaman portacopias o portahojas, ¿sí? Nosotros trabajamos con la computadora y muchas veces tenemos hojas a los laterales y que generan este movimiento. Mirar la hoja para tipear en la computadora, mirar de nuevo a la hoja, ¿sí? Que es lo que genera justamente buenos trabajos con los estatismos, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es movilizarlos, ¿sí? Pero movimientos bruscos, muchas veces realizados de esa forma, pueden generar algún tipo de complicación, especialmente cuando estamos en épocas estivales, que tenemos aire acondicionado y pequeños movimientos se transforman en grandes dolores. Por eso es recomendable tener las hojas siempre en un portahoja, en un portacopia, como estoy diciendo, que no es más que un pequeño atril y colocamos junto a la pantalla de visualización, ¿sí? Entonces, con movimientos más cercanos del cuello y de los ojos, podemos notar y llegar a las hojas para acceder a la información que tenemos que, por ejemplo, tipear en la computadora, ¿sí? Dejando de lado la parte de los trastornos o los síndromes musculoesqueléticos, paso al segundo y último de los riesgos que quería mencionar, que era el de la fatiga ocular, ¿sí? La fatiga ocular se presenta básicamente en el trabajo con las pantallas de visualización debido a no solo la gran iluminación que emiten este tipo de dispositivos, sino la concentración que exige el propio trabajo para el desarrollo de las tareas, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta y tengan, digamos, una normativa o una visión general, mientras más concentrados o más nos interesa algo, más abiertos tenemos nuestros ojos y menos veces parpadeamos, ¿sí? Piensen nomás, ¿qué pasa cuando estamos en una reunión o viendo una película que no nos gusta mucho? ¿Sí? Bueno, el parpadeo permanente se genera, ¿sí? Justamente porque es algo que no nos interesa. ¿Qué visión tenemos de la persona sorprendida o mirando una película? Lo tenemos así, con los ojos bien abiertos, ¿sí? No se quiere perder ni una milésima de segundo, ¿sí? Es algo que viene derivado obviamente de nuestro sistema nervioso central, ¿ah? Para que ustedes tengan una idea y simplemente tengamos un parámetro para mencionar esto que estoy diciendo. Cuando conversamos con una persona, estamos sentados conversando, nosotros parpadeamos entre 20 y 22 veces por minuto, ¿sí? Cuando leemos un libro o vemos una película que exige de alguna manera un nivel de concentración un poco mayor, ya el nivel de parpadeo disminuye, ¿sí? Entre 12 y 15 parpadeos por minuto. Cuando estamos frente a una computadora, donde tenemos un gran nivel de contraste, muchos colores, mucha iluminación, y vuelvo a repetir algo que llama mucho la atención en nuestro sistema, el nivel de parpadeo se reduce muchas veces a menos de 5 parpadeos por minuto. Eso genera trastornos que con el paso del tiempo puede transformarse en un trastorno muy importante que se llama de ojo seco, ¿sí? El parpadeo, digamos, tiene como función fundamental la lubricación del ojo, ¿sí? A través de los lagrimales. No parpadear significa que se van secando nuestros ojos, se presenta irritación ocular, ese ojo rojo tradicional, esa refregada de ojo que necesitamos, eh, trastornos de irritabilidad, emocional, ¿sí? También, digamos, es algo que está bueno mencionarlo, la clásica cefalea, o el dolor que dice, muchas veces es difícil como explicarlo, pero decimos me duele atrás de ojos, ¿sí? Y son cosas que también podemos trabajar con ellas, ¿sí? Básicamente, ¿qué son las cosas que tenemos que hacer? Por un lado, cuando hablamos de la iluminación, ¿sí? Es muy importante siempre que implementemos con lo que se llama la uniformidad de iluminación.
Tenemos que tener uniformemente la iluminación distribuida en el ambiente donde estamos con la computadora. Y recordemos que la computadora emite, bueno, repetir, mucha iluminación. No es raro encontrar personas con la computadora trabajando en un ambiente donde no tiene nada de iluminación, la luz apagada. ¿Sí? Eso es malísimo para los ojos. Tenemos que tener una buena uniformidad. Cuando hablo de buena uniformidad no hablo tampoco de mucha iluminación. ¿Sí? Porque si hablamos de lo que son la iluminación natural o artificial, también es importante ubicarse en una buena posición cuando estamos trabajando en nuestra casa a través del trabajo. ¿Sí? Una ventana es importante que no esté ni atrás de una computadora. Si está atrás del monitor, lo que hace es reflejarse en la computadora y generar que yo tenga que esforzar mucho mi vista para ver lo que está en la pantalla. Y tampoco detrás de la computadora, porque si está detrás, lo que hace es reflejarse en mis ojos permanentemente y afectarme ese gran nivel de iluminación. Por eso será recomendable siempre que las ventanas estén en los laterales de lo que es la pantalla. Lo mismo con la iluminación artificial, siempre recomendable no es que esté ni atrás nuestro, ni adelante, ni atrás de la computadora. Siempre a los costados. Esa es la recomendación básica del aspecto ergonómico con lo que es la iluminación. ¿Sí? Por otro lado, de la misma manera que yo les mencionaba recién, la distancia del monitor es importante respetar esto de los 40-50 centímetros. ¿Sí? Una visión muy alejada, un monitor muy alejado representa esforzar mi vista para lograr leer lo que dice. Un monitor muy cercano representa un gran reflejo lumínico en mis ojos que afecta inevitablemente el sistema ocular. ¿Sí? Y por último, simplemente para mencionar, trasladar lo mismo que yo decía del trastorno musculoesquelético, de llevar el estatismo al dinamismo, para poder, digamos, levantarnos y movilizarnos un poco, caminar unos pasos. Eso mismo tenemos que hacer con la vista. ¿Sí? Tenemos que sacar a caminar nuestros ojos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros recordemos que los músculos oculares lo que hacen es, de alguna manera, apretar o liberar, digamos, el ojo para que yo pueda ver más cerca o más lejos. Eso mismo es lo que tengo que hacer. Fíjense que los músculos del ojo están totalmente tiesos porque yo estoy mirando la computadora todo el día. ¿Eh? En esos momentos en que yo salgo a 5 minutos a movilizar un poco mis piernas, también es muy importante que me concentre en objetos alejados. ¿Sí? Miro un árbol que está a lo lejos y después veo acá el árbol que está cerca. Miro el árbol que está lejos y que está cerca. Simplemente con un movimiento ocular. Eso hace que los músculos se muevan, ¿sí? Se muevan y permitan justamente hacer ese ejercicio también ocular para evitar, digamos, cuando uno termina de trabajar, parece como que no ve nada, ¿sí? Y es justamente porque el músculo tarda tiempo en volver a adaptarse de tanto estatismo. ¿Estamos de acuerdo? En esos dos ejes se centra justamente la actividad que tenemos que, como profesionales de seguridad, aplicar para el trabajo, el desarrollo del trabajo a través del teletrabajo. ¿Sí? Walter, te envío aquí la invitación para que te sumes con cualquier aporte que quieras dar. ¿Cómo anduvo? Muy bien, muy bien. Sí, bueno, la verdad que muy interesante, he aprendido muchísimo y creo que todos los colegas le ha pasado lo mismo, contar con especialistas en ergonomía, como lo has dicho, es muy importante para nuestra profesión, así que muchas gracias Gastón por tu disposición, por presentarnos este tema en esta semana de la higiene y seguridad y qué gran aporte, gran valor a todos nosotros. Hay muchísimas preguntas, se nos va a acabar el tiempo, en todo caso que se contacte con vos, que por tu Instagram, digamos, que pregunte, hay muchas y la verdad que es una lástima que se quede con esas dudas, que después se comuniquen con vos. Bueno, Bien, para cerrar, Gastón, bueno, le vamos a agradecer al Consejo Federal de Higiene y Seguridad en el Trabajo por toda esta movida exacto. que ha hecho, al Colegio Profesional de Córdoba, que está avanzando a paso firme. Así que, bueno, estos espacios van a seguir de nuestro Colegio de Córdoba y de todo el país, de todas las provincias. Digamos, se ha generado una comunidad interesantísima que estamos todos con una energía para que nuestra profesión, digamos, logre su fin, que es proteger la vida y la salud de los trabajadores. Así que, Exacto. muchas gracias. Exactamente. Hice un cierre y Simplemente menciono para que, digamos, los que se han quedado con alguna duda o
necesitan algún aporte en otra área de la ergonomía, les digo cuál es mi Instagram simplemente. Fácil, Gastón, dos veces, Gastón, Abreu. ¿Sí? Muy sencillo. Así que cualquiera se puede contactar por ahí conmigo. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Gracias, Gastón. Saludo al papi, compañero de estudios. Serán dados. Mándale saludos al Serán papi. dados. Y saludo a todos los colegas y gracias porque hubo una convocatoria impresionante y bueno, eso habla de la energía y el movimiento que le estamos dando a nuestra profesión tan importante que es ahora en este tiempo, ¿no? Cuánto podemos contribuir Exacto. a la sociedad para salir adelante de esta crisis. Exactamente, exactamente. Muchas gracias a todos los participantes, esperamos haber cumplido sus expectativas. ¿Sí? Sí, Muchas gracias, Walter. Nos vemos la próxima. Exactamente cumplida. Muy bien. Chao, chao. Chao a todos.